Hola, bienvenidos a nuestras videosesiones de Fundamentos de Excel para Finanzas. Continuamos con esta sesión dedicadas a gráficos. Ya hemos visto una buena parte de ellos. Nos pasamos ahora a los gráficos de barras tipo tornado. Vamos a nuestra hoja de plantilla, Fundamentos. Un gráfico tipo tornado es como este que están viendo en este momento en pantalla. Se trata de tener diferentes variables de forma que veamos cómo evolucionan en dos posiciones, en este caso, en caso de que la variable suba o en caso de que la variable baja, cómo evoluciona un determinado resultado. Imaginemos, por ejemplo, que el resultado estándar es 350.000, que sería aquí, donde estoy señalando, 350.000, y vemos el impacto que tiene si la variable sube, el resultado sube hasta aquí, si la variable 1 baja, cae hasta aquí. Si la variable 2 baja, el resultado cae hasta aquí, si sube, pues va hasta ahí. Entonces vamos a ver cómo se puede llegar a cómo hacer un gráfico como ese. Entonces, lo primero que hacemos es marcar la zona, insertar, tenemos que escoger aquí tipo todos los gráficos, tipo barras, y esto sería lo primero que tenemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es invertirlo. Esto es que la línea roja, esta variable 1 pase hacia arriba. Entonces, botón derecho, marcamos el eje Y, dar formato al eje y le decimos categorías en orden inverso. Entonces eso ya habrá invertido las categorías. Lo siguiente que hacemos es indicarle que el eje no puede cruzar en 0, sino que tiene que cruzar en 350.000, que es el punto central, en el cual vemos cuánto baja y sube pero con respecto a esas 350.000. Entonces marcamos ese eje, dar formato al eje, y aquí el eje vertical cruza, valor del eje, vale, vamos a ir, dar formato al eje, el eje vertical cruza y en valor del eje aquí ponemos 350.000. 150 en 0 más, de forma que ya tenemos el gráfico prácticamente como lo queremos. Ahora lo que sí que queremos también es que las dos, tanto la línea azul como la roja o la granate estén en el mismo plan, a la misma altura. Entonces marcamos cualquiera de ellos, por ejemplo este, dar formato a serie de datos y en su por posición de las series le ponemos 100%, de forma que ya quedan en el mismo plano. Tenemos el problema de que las variables están aquí, el eje están montadas sobre el texto, sobre el texto está montado sobre las columnas, queremos que eso vaya hacia allí, entonces botón derecho, que tenemos el eje Y marcado, botón derecho, dar formato al eje, y en etiquetas, en vez de posición de la etiqueta junto al eje, le decimos que las queremos bajas y las pone allí. A partir de ahí podemos, ya hay un título como siempre, por ejemplo este, y vamos a quitar la línea de grabación y decirle que queremos que le incorpore los datos, tanto ahí como ahí. Fijémonos que algunos datos, podemos cambiar un poco el tamaño para así, pero seguimos teniendo el problema de que los datos se nos montan ahí. Entonces podemos coger este concretamente y moverlo, podemos coger este y moverlo, y podemos coger este último, el de ahí, y moverlo un poquitín para que así podamos ver. En este caso sería, imaginen, tenemos un beneficio de 350.000 euros, el beneficio estándar, y cuando la variable 1 esté en su posición baja, pues solo se tiene 6.900, cuando está en su posición, cuando la variable 1 sube, pues el beneficio sube a 672, de forma que el eje cruza aquí en 350, que es el beneficio, digamos, sería el beneficio estándar o el beneficio base. Bien, estos gráficos de dispersión son de mucha utilidad para hacer análisis de sensibilidad. Imaginemos que en vez del beneficio estuviéramos hablando del valor actual neto y estaríamos viendo el impacto que sobre el valor actual neto tienen que diferentes variables estén en una posición más baja o más alta, de más pesimismo o de más optimismo. Entonces el truco, vamos a repetir el proceso, voy a borrar, recordamos el proceso.
montamos, insertar, gráfico, elegimos tipo barras, aceptar. Vamos, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer en este caso es vamos a ponerlos en el mismo plano, marcamos cualquiera de ellos, dar formato a serie de datos, decimos que la superposición es 100%, dentro. Ahora está uno montado encima del otro, precisamente por eso, porque uno está ocultando al otro. Vamos al eje de abajo, botón derecho, dar formato al eje y le decimos que cruza en 350.000, que es nuestro caso. Ya no tenía ese problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger el eje. Vamos a aprovechar para borrar la línea de visión. Cogemos el eje vertical, botón derecho, dar formato al eje. Le decimos que queremos las categorías en orden inverso y queremos que las etiquetas vayan en una zona baja para que las aleje. A partir de ahí, pues si queremos añadirle etiqueta de datos, estas etiquetas las podemos mover un poco para que no estén ahí tan montadas encima del texto. Y por último aquí le vamos a decir que el título gráfico lo coja desde aquí. Y con esto tendríamos nuestro gráfico de tornado elaborado. Esperamos que este ejemplo os sirva para poder elaborar gráficos tornado si así lo necesitáis. Decálogo.